Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de IESUTIC, y nos acompaña Gustavo Pícola, coach ejecutivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Horacio, buenas tardes. Un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante, que tiene que ver justamente con el comercio. El tema que nos ocupa es desarrollo y formalización del comercio, para lo cual hemos convocado a Tony Santamaría. Él es presidente del Grupo Empresarial de Trabajo del Paraguay, la Fedecámaras. Buenas tardes, Tony, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, expectante por las cosas que se den con la apertura del puente en la frontera y por supuesto que en el país, y siguiendo muy de cerca el desarrollo de la convivencia con el coronavirus y el comercio. Sí, exactamente, Tony, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, porque ese es un tema puntual que nos ocupa, que tiene que ver justamente con la reapertura de la frontera. Ahora bien, antes de entrar específicamente en el tema, siempre en nuestro programa, como es Estrategia y Liderazgo, Gustavo Pícola, que es coach ejecutivo, tiene una pregunta un poco desde el punto de vista del líder para hacerte. Gustavo. Y bueno, buenas tardes, Tony, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenas tardes, Gustavo, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. La pregunta es, básicamente, conocer qué cosas lo marcaron profesionalmente para hacer hoy el Tony que es, digamos. No escuché muy bien tu pregunta, discúlpame, ¿me la puedes repetir? Sí, la repito. La pregunta es, ¿qué cosas durante su vida profesional lo han marcado para ser hoy el profesional que es? Yo creo que hay cosas básicas que uno tiene realmente que hacerse saber a uno mismo. Mira, una de las cosas básicas es la disciplina. Con la disciplina uno puede alcanzar muchas cosas. A mí me ha marcado la disciplina, me ha marcado definir antes de hacer. Por supuesto que hay un momento de planificar y otro de definir. Y una vez que se define, uno tiene que entender que para poder llegar a donde uno quiere, uno tiene que luchar, si no es por la izquierda, por la derecha, y con aspectos realizables. Si uno tiene en cuenta eso y tiene una gran actitud y no se autovence, porque hay quienes realmente cuando intentan un esfuerzo y encuentran el primer escollo, lo cambian. Yo creo que eso no es lo que conduce a que uno logre profesionalmente y comercialmente lo que uno se ha propuesto. Entonces a mí me ha marcado esta filosofía de planificar, definir y accionar hasta que alcance los objetivos. A mí me parece que este es el ciclo que ha sido del siglo XVIII, XIX y XX. No hay un profesional que no tenga esa conducta o que yo conozca que haya tenido cierto éxito olvidando esa conducta. Sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice. De hecho, usted sabe que los japoneses tienen una frase que dice que la disciplina mata a la inteligencia. Yo creo que ambas frases son, mira, yo creo que ambas frases son afines. Y cada una de esas frases es una herramienta al momento de ir a la práctica. Así que yo creo que lo que ellos dicen no está mal, pero yo me atrevería a decirte que la disciplina y la inteligencia y tener una actitud positiva son tres haces que llevas contigo mismo y que si lo sabes usar, puedes alcanzar la meta que te fijen a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Sí, yo lo que creo que ahí lo que nos dice es que si usted tiene inteligencia pero atrás no tiene la disciplina, no llega a ningún lado. Si la disciplina no va a ningún lado por más que sea inteligente. Es la combinación de las dos. Sí, es una conjunción de estos factores que te he mencionado. Vos sabés que el que quiere triunfar no puede sentirse cansado, no puede sentirse aburrido. Tiene que seguir adelante, tiene que superar todos los escollos que se le aparezcan en el momento que se le aparezcan y estar
sobreentendido que los va a tener. Si no, no hay posibilidades de que puedas avanzar en ninguna de las direcciones que decidas ir. Muchas gracias, Tony, por tus comentarios, y realmente coincidimos plenamente en el sentido, justamente en nuestro programa, nosotros marcamos 2 puntos: estrategia y liderazgo. Estrategia tiene que ver con la visión, la planificación del futuro, o sea, hacer las cosas en forma planificada y observando y teniendo una visión de hacia dónde nos dirigimos. Y por otro lado, el liderazgo, ¿no? Que es la acción con ciertas conductas elementales de la persona que logra esa realización. Entonces es muy oportuno, y coincidimos en esos conceptos que realmente, bueno, has compartido con nosotros y con la audiencia. Bueno, yo te diría que has expresado algo que es una realidad. Para poder hacer cualquier cosa en la vida tienes que marcarte una visión y una misión. Y de ahí en adelante seguir con los pasos que antes mencioné, y entendiendo, y siempre voy a repetir esto, que nada en la vida es fácil. Ser líder, triunfar, formalizar el comercio o formalizar a la misma persona que es informal requiere de estos componentes, porque sin estos componentes es muy difícil, porque no tenés herramientas propias. Por supuesto que la educación hay una herramienta vital en el mundo del liderazgo, del empresario, del comerciante, del profesional, que es la actualización. Lamentablemente nosotros en América Latina, y quizás en otras partes del mundo, pero en América Latina, que es la que menos crece en el mundo desde hace muchos años, y esto informado por el Banco Mundial, nos falta realmente tener disciplina y la actualización constante. El papel de la universidad no nos da una credencial absoluta para poder realmente, con un mundo tan volátil y cambiante en todos los sentidos, seguir participando en el mismo ritmo si no dedicas diariamente parte de tu tiempo a actualizarte constantemente. Para mí, una de mis grandes experiencias que me ha marcado y que yo recomiendo, como un médico recomienda un remedio, es que sin actualización no existe posibilidad de avanzar hoy en el mundo automatizado. Es una licencia, una autolicencia que tú tienes que otorgarte y cumplir constantemente. Eso para mí es una de las llaves de que uno se pueda mantener actualizado en lo que haces, en el desarrollo que te impones para llegar a las metas. Es fundamental. Hoy el muchacho joven tiene que comprender, debe comprender que quien se actualiza está habilitado para emprender todo aquello que cree que puede hacerlo, puede iniciarlo y terminarlo exitosamente. Bueno, Tony, muchas gracias. Hemos conocido, digamos, un aspecto del líder, del referente. Así que bueno, te agradecemos, y también coincidimos con el tema de la actualización, que es algo, ante un mundo cambiante, uno no puede termina un estudio y quedarse con eso, sino tiene que buscar nuevos caminos de cómo va evolucionando cada uno de los temas. Ahora bien, atendiendo el tema que nos ocupa, que tiene que ver con el comercio, recientemente se había aprobado el protocolo sanitario para la reapertura de la frontera, y bueno, finalmente se decidió prorrogar por un mes más. ¿Cómo han tomado esta noticia y qué es lo que están viendo o haciendo, qué acciones a tomar con respecto a esa decisión de prorrogar la reapertura? Bueno, yo quiero, con tu permiso, aclararte algunas cosas. Mira, no se ha prorrogado la apertura del puente por 30 días porque existe un decreto federal de Estados Unidos que dice que el ciudadano brasileño y el extranjero radicado en Brasil que desee visitar ciudades hermanas fronterizas lo podrá hacer si esa ciudad fronteriza dispensa el mismo tratamiento a los brasileños. ¿Qué te quiero decir con esto?
que lo que se acaba de decir o lo que acaba de publicar el periódico brasileño y el periódico paraguayo, que interpretaron que era una suspensión la manifestación del señor Bolsonaro. El señor Bolsonaro se refiere a los extranjeros no radicados en el Brasil o no radicados en las ciudades gemelas, como ellos titulan, a ciudades como Ciudad del Este con Foz y 37 ciudades más colindantes con el Brasil. Acaba de salir un mensaje en este momento, hace una hora y media atrás, donde el canciller paraguayo aclara que debido a ese decreto, no afecta el plan de que se abra la frontera, realmente porque el decreto brasileiro dice que las ciudades gemelas, mientras tengan reciprocidad en el artículo 4, las fronteras podrán abrirse. Yo lo que creo, eso está por escrito, te lo estoy diciendo porque es un procedimiento, está por escrito y tenemos la publicación del canciller paraguayo, donde dice claramente lo que te estoy diciendo, de forma que esto puede aclarar cualquier duda. Aquí lo que hace falta realmente es que la frontera y el gobierno central definan un protocolo que debe ser presentado a las autoridades brasileiras, de manera que a través de este protocolo se pueda abrir la frontera oficialmente. Esa es la realidad, esa es la realidad. Yo tengo aquí, te voy a dar exactamente el decreto o la ordenanza federal, la 204 del 29 de abril del 2020, que establece muy claramente desde los artículos 3, 4 y 5 lo que te he narrado. De forma pues que tenemos que cambiar porque no hay frontera cerrada. Lo que existe es que el presidente Bolsonaro y el presidente Abdo deben tener una llamada más para pues asegurarse uno al otro que los protocolos que se están estableciendo son de seguridad para que las fronteras queden inmediatamente en funcionamiento. Te digo esto porque es una noticia y la acaba de confirmar el canciller paraguayo. Claro, sí, eso es lo que habíamos visto también. Parecía que era una prórroga y también se hablaba de digamos, los ciudadanos fronterizos, ¿no? Que podían ir digamos, fronterizos, las ciudades fronterizas, ¿no? Ahora bien, también tengo entendido que había un tema con respecto a identificar quiénes son digamos, que uno es ciudadano, digamos, o residente fronterizo, perdón. Bueno, mira, lo que se respecta a eso, lo que se respecta a esto es lo siguiente. Este decreto que te estoy diciendo de abril define tres cosas. El brasileiro propio, ciudadano brasileiro, el extranjero que se radica en Foz y tiene documentos paraguayos, pueden cruzar de una frontera a la otra después que el trato sea recíproco entre los dos países. Siendo así, lo que dice el señor Bolsonaro ayer claramente es que los extranjeros se les pospone la visita a Brasil por 30 días más. Te voy a decir aquí algo bien concreto. Mira, el canciller acaba de decir lo siguiente. El canciller dice que Brasil dejó una ventanilla para la reapertura del puente de la frontera. Esto es el 25 de septiembre a las 8:19. Y dice lo siguiente: la normativa brasileña cita en su artículo 4 que no están impedidos el tráfico de residentes fronterizos en ciudades gemelas mediante la presentación del documento de residente fronterizo o de otro documento que avale tal situación desde el momento en que se garantice la reciprocidad en el tratamiento del ciudadano brasileño en el vecino país. Siendo así, no hay tal provisión, sino lo que se requiere realmente es el consentimiento de ambas partes del protocolo para ir y venir. O sea, digamos, el consentimiento presidencial, digamos, ¿no? Digamos. O los presidentes definirán que sea el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud de cada país coordinará con el intendente de cada distrito o gobernador
y allí se definen los términos e inmediatamente, como está puesto en ese decreto que te mencioné de abril, en lo que acaba de decir el canciller, las fronteras quedan abiertas, por supuesto, bajo el precepto de lo que se determine en estos protocolos en cuanto a la protección de salud, la protección del trato del turista, comprista, con el comercio y viceversa. Claro, lo que tenemos que ver, estar expectantes de que ese proceso de formalización se dé lo más inmediatamente posible, digamos, ¿no? Bueno, mira, yo voy a darte esto, una noticia. Mira, el intendente de Ciudad del Este acaba de retirarse de las instalaciones de Pedecamara porque invitó a casi todos los gremios de la frontera para revisar el estatus del protocolo que se va a presentar, siendo que él ha sido responsabilizado por el Ministerio de Salud, el custodio de que se vele por el cumplimiento del protocolo del cruce puente y el protocolo del cambio al comercio. Entonces, esto es una situación de que todos estamos involucrados y nadie puede fallar. Yo creo que es un privilegio que a Ciudad del Este el presidente de la República haya conferido la promesa que se va a hacer realidad de abrir de las otras fronteras el puente. Es una responsabilidad no solo del país, no solo del Ministerio de Salud, no solo de la autoridad presentada por el gobernador y el intendente, sino de toda la ciudadanía. Porque es que si no lo hacemos como debe ser y no demostramos que hemos aprendido a convivir con el coronavirus, que es un virus desconocible a pesar de que se habla de que hay 19 vacunas en proceso y 180 probándose. Aquí el trabajo y la vida son primos hermanos y nosotros estamos en el centro de estos dos primos hermanos y al frente tenemos al coronavirus. De manera que si nosotros no podemos automanejarnos, no aprendemos y no sabemos, lo que vamos a sufrir somos nosotros, porque vamos a volver a la cuarentena cero. Yo no creo que nadie quiera. La frontera es un metro de 6 cuadras que tenemos, donde hay aproximadamente 4.000 personas, de las cuales probablemente 40%, la mitad, vayan a cerrar porque ha sido mucho el tiempo que han estado sin operar, pero las que se queden van a poner todo su empeño para que se cumpla todo al pie de la letra y que realmente progresivamente vayamos capturando otra vez al miembro de la sociedad de consumo brasileño que también ha sido golpeado en su poder adquisitivo. Tenés que ver que esto es una misión difícil. ¿Por qué? Porque el real ha sido devaluado. Hoy la bolsa de valores hasta hace una media hora estaba otra vez en rojo y devaluándose nuevamente el real. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Y cuál es la preocupación que yo tengo? Si me permites compartirla conmigo. Sí, hablamos de la apertura de la frontera, pero algo de lo que yo no estoy muy de acuerdo que se quiera que inmediatamente se va a tener resultado. ¿Y por qué no se va a tener resultado? Porque no es lo mismo que tú tengas un cambio entre 3.60 y 3.80 y ese cambio se te vaya a 6 reales por dólar, cuando el propio Brasil ha dejado gente sin trabajo, ha suspendido gente y durante 6 meses esa gente no ha recibido el salario que solía recibir y tiene cuentas por pagar. De forma que esto va a ser progresivo y va a ser un trabajo de persistencia y constancia, donde va a imperar lo que te decía antes, ¿ok? El liderazgo, la fuerza, la visión y la misión que tiene cada cual en función de lograr que ese consumidor que está en la frontera vuelva al mercado de la frontera y nosotros empecemos a equilibrar nuestras finanzas para para hacernos cargo de las obligaciones que ya estamos arrastrando del pasado. De forma que va a ser una lucha que va a tomar tal vez 1 año, 2 años para que nosotros encontremos un punto de equilibrio. No es posible que se crea que en 3 meses lo vamos a lograr porque la sociedad brasileña está golpeada. Hay otra cosa que te quiero mencionar que es importante aprovechando esta cobertura. ¿Y por qué yo digo esto? Mira, Brasil tiene un déficit enorme que está tratando de cubrir con un superávit. Brasil tiene los impuestos más altos del mundo
Eso no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial y las otras instituciones multilaterales internacionales financieras. De la única forma que Brasil puede ser competitivo con las otras naciones que no tienen los aranceles, los impuestos y tasas tan altos es devaluando su moneda. Hay una compensación para el inversionista. Quien va a sufrir es el brasileiro, oriundo del Brasil, porque va a recibir un aumento en el costo de la vida diaria. Pero Brasil va a poder equilibrar su balanza de pago, lo que le va a permitir ser propios brasileños tengan un plan que les permita reducir los aranceles, los impuestos y la tasa para tener impuestos y costos que sean competitivos. Brasil tiene 240 millones de habitantes, es la octava potencia comercial del mundo, y las fronteras entre Paraguay y Brasil son nominativamente jurídicas instaladas en Paraguay, pero con el respaldo y el sostén comercial del mercado brasileño. Quiere decir que si el real está como está, nosotros vamos a presumir, lógicamente, que eso reduce el poder adquisitivo del consumidor brasileño y que nos va a costar mucho más poder atraer al consumidor brasileño, y tendremos que hacer campañas como el Black Friday y otras cosas más para tratar de que el brasileño vuelva a este mercado y poder levantar el comercio nuestro que está en condiciones realmente críticas en este momento. Claro, lo que entiendo, Tony, que mencionás, o sea, hay una gran expectativa, pero también tenemos que ser prudentes en el sentido que va a ser un proceso, ¿no? Asegurar lo sanitario por un lado, y después, bueno, la parte económica de la reactivación del comercio, que va a ser lenta por cómo está golpeado el Brasil en ese sentido, ¿no? Que es por el cual tiene esa, digamos, esa actividad la región. Ahora bien, Gustavo, ¿tenías una pregunta? Sí, digamos, porque siguiendo en el hilo de la economía golpeada de Brasil y del poder de consumo que pueden tener los brasileros, me gustaría preguntarle cómo fue el tema del desempleo en el sector del comercio, dado que en Paraguay también hubo, según el Ministerio de Trabajo, un gran número de desempleados. Mira, el coronavirus ha generado circunstancias parecidas para todos los países. No solo los países de Sudamérica, todos sabemos que el coronavirus ha apretado a tal punto en que la tasa de desempleo están algunas veces sobreestimadas a propósito, porque hay algunos gobiernos que no quieren realmente llegar a decir lo que es con la esperanza de que puedan recuperarse. Y hay otros que dicen lo que corresponde. Brasil no es la excepción, Paraguay no es la excepción. Mientras el ritmo de la venta y el consumo brasileño no mejore, yo vaticino que no va a ser posible que haya una recuperación en el empleo ni en Paraguay, ni en el propio Brasil, ni en ningún país del mundo. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido aquí con este de la pandemia del coronavirus? Que ninguna empresa tenía suficiente flujo de caja para no trabajar y tener que pagar sus préstamos bancarios, tener que pagarle a los proveedores, tener que pagar sus alquileres, tener que pagarle a los empleados y tener que pagar la propia protección de la empresa. Lamentablemente aquí en Paraguay esto se ha cometido una falla, porque déjame explicarte por qué. Mira, Paraguay, del 100% de las inversiones que hace, el Estado solo hace el 15% y la empresa privada esto hace el 85% de la inversión. Entonces, hay una gran diferencia entre las empresas MIPYME, que son muy importantes en toda parte del mundo, pero que más de la mitad en Paraguay son informales. Y que esas empresas no cotizan, que sus trabajadores no están en el IPS y que realmente quienes sostienen la economía son los contribuyentes, que sí cotizan al IPS, que sí pagan su cuenta y pagan sus impuestos. A estas empresas, a las grandes contribuyentes que son grandes contribuyentes después de 8.000 millones de guaraní, ninguno de los bancos de plaza tuvo la idea de decirle, págame el interés
no da el capital que me debe. Hay que pagar el interés y el capital, o te ponen en Inforcom o te quitan la garantía que tienes. Tenemos otro problema que es importante que ustedes sepan en cuanto a la posible formalización del comercio en esta parte del país. Se hizo una ley, y aquí yo quiero ser bien claro, el Estado, todos los estados del mundo le dicen al contribuyente que cumpla con las leyes establecidas, pero el Estado no cumple con las leyes establecidas. ¿Y por qué te digo esto? Tengo dos ejemplos. Primero, salió una ley que decía que las tarjetas de crédito no se pagaban más de 3%. Bancar, sin que se regulara esto, cumplió. Pero esa misma ley dice que los depósitos en dólares, en vez de pagar hasta el 6% cada vez que se hace un depósito, se debía pagar 1%. El Banco Central del Paraguay no reglamenta la ley y los bancos están empezando a negarse a aceptar depósitos en dólares. A mí me duele tener que usar este medio y decirle a la asociación bancaria que hasta cuándo vamos a seguir con esto. Mientras lucraron con el 6% de penalidad por los depósitos en dólares, ese 6% representaba el 50% de los ingresos que reportaban al final del año. Y no lo digo yo, hay un periódico con suficiente crédito en Paraguay que sacó una publicación y enumeró las ganancias y el 50% que generaba el que cobraran 6%. Un 6% que no existe en ninguna parte del mundo. ¿Ustedes creen que ustedes pueden mantener un centro comercial que ahora no va a poder recibir dólares, que se le va a obligar a cambiar el dólar por el guaraní? Y sin embargo, hace unas semanas atrás se hizo un análisis donde tal vez decían expertos paraguayos que de repente a Paraguay, si la pandemia seguía, le convenía probablemente dolarizar su economía. Yo creo que el presidente del Banco Central debe entender algo, con todo el respeto que se merece. Los inversionistas que estamos aquí, si bien es cierto que muchos somos extranjeros, también merecemos respeto, y el Banco Central debe cumplir con las leyes aprobadas por el Estado, porque fue el Estado el que las aprobó y el presidente de la República, y que reglamente la ley y se cumpla que se cobre el 1% de los depósitos sobre los depósitos en dólares. De no ser esto aquí, esto es un escollo más negativo para que el inversionista en el futuro venga aquí a Paraguay. A mí me duele tener que usar, como te digo, este medio para hacer del conocimiento del Banco Central, de la Asociación Bancaria, del señor presidente de la República, del presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados, que no son respetados por el Banco Central porque no reglamenta la ley que dice claramente que a partir de la fecha, después de la reglamentación, los bancos solo pueden cobrar 1%. Yo tengo nombres de bancos que les están diciendo a los comerciantes que ya no les van a aceptar más depósitos en dólares. ¿Parece que esto fuera correcto? No, porque si lo que se quiere es que solo esto es en real, bueno, entonces debe hacerse una ley que diga eso y que sea compre guaraní para que nos pague guaraní, entonces que el banco nos venda, nos cambie el guaraní por el dólar sin cobrarnos el 6% para hacer la transferencia de los pagos internacionales. Esto es una preocupación que empieza en Fedecámara desde la semana y esta declaración. La próxima semana nosotros vamos a hacer una declaración formal y vamos a hacer un reclamo, y si tenemos que ir a la Corte Suprema para que el Banco Central cumpla con la ley, lo vamos a hacer, porque así como se nos llama a veces que no pagamos impuestos y que se nos obliga a cumplir la ley, nosotros pedimos, sin obligar, que se cumpla la ley como dice la Constitución. Todos debamos cumplir la ley que el propio Estado genera. ¿No les parece? Sí, Tony, bueno, estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias, te agradecemos, y realmente sí, todo lo que hay que plantear es importante. Justamente lo que queremos saber es los planteos de la Fedecámaras, o sea, cuáles son, digamos, las distintas iniciativas que se tienen que resolver. Así que te agradecemos también por expresarnos, digamos, tus inquietudes, las inquietudes a la gente que representas, y también, bueno, con la expectativa de que lo que hablábamos del comercio de frontera se reactive en lo más inmediato posible. Así que te agradecemos mucho, Tony.
quiero agradecer a ustedes canal y a los oyentes por permitirnos realmente comunicarnos por esta vía, y éxito en este programa y en los subsiguientes, y muy agradecido. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias, Tony, y en otra oportunidad esperamos contar contigo más adelante para que nos cuenten cómo evolucionan los distintos temas. Así que muchas gracias. De igual manera, saludos. Muchas gracias, Gustavo, y a nuestros Gracias, Horacio. oyentes les decimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.